Mateo 7:7 dice: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y todo el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Bien, permítanme orar una vez más, ¿sí? Señor, ahora que estamos delante de tu palabra, rogamos tu ayuda. Por favor, ayúdanos a escuchar con atención. Y Señor, por favor, provee lo que necesitamos para que nuestro corazón no se distraiga ante estas cosas tan importantes que tú nos dices hoy. Por favor, ayúdame, ayuda a mi voz a hacer un eco de la tuya. Y que, Señor, hoy nosotros salgamos edificados, fortalecidos y, Señor, animados a obedecerte valientemente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de poder analizar el texto, yo quisiera pedirles que abran su Biblia en Levítico 18. Hace muchas semanas, cuando recién empezábamos a estudiar el Sermón del Monte, este fue uno de los textos importantes que nosotros analizamos. Acuérdense que está Génesis, Éxodo y luego está Levítico. Levítico 18. Y vamos a leer de los versículos del 1 al 5. Quiero traer esto otra vez a su memoria porque la intención de Dios siempre ha sido tener un pueblo propio que refleje su santidad. Esto no es nada más del Antiguo Testamento, esto es también del Nuevo. Así que mira lo que dice Levítico 18. Dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en las cuales morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo los conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos yo, Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos yo, Jehová. Y Dios inserta varias veces ahí su nombre para hacerles entender a ellos que es Él mismo, y por su autoridad como Rey del universo, que ellos deben de vivir no como vivieron en Egipto o como vivían en Egipto las personas, y no como viven las naciones de Canaán, sino que ellos, siendo el pueblo de Dios, debían de conducirse de la manera en la que Él prescribía en su ley. Ahora, nosotros en el Sermón del Monte vemos al Señor Jesús como el Rey prometido, viniendo a inaugurar el reino de Dios. Y en el Sermón del Monte nosotros vemos claramente cómo el Rey demanda que nosotros vivamos. No sé si ustedes lo recuerdan, pero hablábamos de esto y decíamos que el Sermón del Monte es como el estándar que Dios ha puesto para aquellos que viven en su reino, para aquellos que se llaman cristianos. Y si tú vas conmigo ahora al Sermón del Monte, y ustedes que han estado aquí varias semanas, tal vez lo puedan digerir mejor. Si ustedes que nos visitan lo quieren hacer, igual tal vez no sea tan sencillo para ustedes, o tal vez no llame tantas cosas a la memoria, pero mira, en el capítulo 5, justo al inicio del Sermón del Monte, dice la palabra de Dios que Jesús subió a un monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. ¿Ves? El Sermón del Monte no es para todos. El Sermón del Monte es solo para los discípulos de Cristo. Es una enseñanza para ellos. Y de los versículos del 1 hasta el 12 nosotros podemos ver el carácter santo de los seguidores del Señor, que ellos son pobres en espíritu, que ellos son mansos, que ellos son misericordiosos, que ellos tienen hambre y sed de justicia, que ellos tienen un corazón limpio, que ellos lloran por su pecado, que ellos son pacificadores,
que ellos incluso padecen a causa de la justicia por seguir al Señor, y este es su carácter. Y luego nosotros también vimos la influencia santa que deben de ejercer los seguidores de Jesús en el mundo. El Señor dijo que nosotros somos la sal del mundo, que prevé que este mundo se pudra más rápido de lo que se está pudriendo, que nosotros somos la luz del mundo y nuestras buenas obras deberían de brillar delante de todos, de modo que los hombres glorifiquen a nuestro Padre. Y después de hablar de nuestro carácter y de nuestra influencia, en el versículo 17, el Señor Jesús nos dice que Él ha venido para cumplir la ley, y nos dice que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, nosotros no entraremos en el reino de los cielos. El Señor Jesús nos enseñó la dimensión justa de su ley. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús habló acerca de que los mandamientos dicen no matarás, Él dijo, es verdad que no dice no matarás, pero cualquiera que se enoje contra su hermano también es digno de juicio. Él habló acerca del adulterio, diciendo que la ley dice, y correctamente no adulterarás, pero Él nos enseñó que incluso cuando nosotros codiciamos a alguien en nuestro corazón, eso también es adulterio. El Señor nos enseñó acerca del divorcio también. El Señor Jesús nos enseñó acerca de los juramentos. El Señor Jesús nos enseñó acerca de cómo nosotros debemos de vivir nuestra vida delante del mundo, amando a nuestros enemigos y haciéndoles bien. El Señor Jesús nos enseñó también que no deberíamos de ser como los hipócritas, viviendo una religión falsa que solamente es exterior. Y Él lo hizo dándonos 3 ejemplos con la limosna, la oración y el ayuno. Nos enseñó que nuestra vida debiera de ser una vida que se vive delante de Dios, agradándole en todo, en lo secreto especialmente. Nos enseñó que nosotros no deberíamos de hacer tesoros en el cielo, en la tierra, sino hacerlos en el cielo. Él nos mandó a que no nos afanáramos. En el capítulo 6, ya al final, por ahí del versículo 25, Él nos mandó con claridad, no se afanen. Y no sé si tú te has dado cuenta, pero te estoy dando puros mandamientos. No hagan tesoros en el cielo, no se afanen, no sean como los hipócritas, amen a sus enemigos. Es verdad, no debes de matar, pero debes de cumplir el mandamiento completo. No debes de adulterar, pero también debes de cumplir el mandamiento completo. Él dijo que ni siquiera una jota, ni una coma, ni un acento pasarían de su ley. Que Él no había venido a abrogar la ley, que Él había venido a cumplirla. Y ahora en el capítulo 7, hace unos días, nosotros estábamos viendo que el Señor Jesús nos manda otra vez, no juzguen para que no sean juzgados. Que nosotros no deberíamos de juzgar a los demás condenándolos como si nosotros fuéramos su último juez, sino que deberíamos de hacerlo con justicia para restaurarlos. Y todo esto que les acabo de decir, yo sé que ya lo han escuchado y tal vez trajo cosas a su memoria, pero quiero decirte que es nada más una visión general de lo que el Sermón del Monte dice. No lo hemos estudiado, o no se los estoy diciendo todo otra vez a profundidad. No lo hemos estudiado a profundidad ahorita, ya lo hicimos y llevamos muchas semanas haciéndolo. El Sermón del Monte entonces es una cosa que nos deja ver por lo menos 1, 2, 3 cosas ahora. La primera es que nos deja ver cuán altos son los caminos de Dios respecto a nuestros caminos. Cosas que nosotros podríamos leer en 30 segundos, nos toma semanas poder entenderlas. Nosotros podemos ver la sabiduría del Señor, podemos ver cuán altas son los estándares de su santidad. El Señor Jesús nos enseña que el estándar de los fariseos, que era el estándar más alto de su tiempo, era un estándar que estaba errado en todo. Y si el estándar de los fariseos, que eran tan celosos, entre comillas, de cumplir la ley exteriormente, estaba errado, pues cuánto y más el de nuestra cultura malvada y que odia a Dios y que rechaza a Dios de todas las maneras que puede. Yo creo que también otra de las cosas que podemos ver hasta ahorita es que por lo menos eso es lo que creo yo, parte de la intención del Sermón del Monte es dejarle claro a los hombres que ellos son completamente impotentes de cumplir la ley de Dios en su totalidad. Que ellos están desesperados, en una situación desesperada,
en la que ellos no pueden agradar completamente a Dios. Lo que desea hacer el Señor Jesús al exponer tan claramente la ley de Dios es no dejar en nuestro corazón ninguna excusa que nos impida ver cuánto necesitamos su ayuda, porque nuestra bondad es pobre y frágil. No es tan fuerte como pensamos que es, no somos tan buenas personas como lo pensamos. Él desea que nosotros, al escuchar la plenitud de su ley, reconozcamos que necesitamos el perdón del Rey. Cuando eso suceda, entonces nosotros comenzaremos a responder de manera adecuada a la ley del Señor. Y una última cosa es que para los seguidores de Cristo, es decir, aquellos que viven en el reino de Dios, para los cristianos, no solo es esperado que te ajustes a los estándares de Dios, es un mandato. El Rey lo exige, lo demanda. ¿Escuchaste el Sermón del Monte? No adulterarás, no matarás. Son mandamientos, ¿ves? No hagas tesoros en el cielo, no te afanes, no ayunes como los hipócritas, haz tesoros en el cielo. Hagan brillar su luz delante de los hombres, no oren como los hipócritas, amen a sus enemigos. ¿Ves? El Señor Jesús nos está diciendo cómo debemos de vivir. Este es un manifiesto del Rey acerca de cómo las personas que son cristianas deben de vivir en su reino. Así que aquí es donde se encuentra nuestro texto. Tal vez si nosotros lo leyéramos así, aparte de todo lo demás, no le encontraríamos mucho sentido. Tal vez tú todavía no sabes cómo se conecta todo lo que te acabo de decir con lo que acabamos de leer hace un ratito. Porque parece como que no tiene mucha conexión, mucho en común. El Señor Jesús nos acaba de dar todo esto y de repente nos dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. Tú vas a decir: bueno, ¿y eso qué? Bueno, este es el clímax del Sermón del Monte. Los últimos versículos, desde el 13 hasta el 29, son la conclusión del sermón. ¿Se han dado cuenta que usualmente los sermones pasan y el predicador dice varios puntos y al final dice: ok, esta es como la conclusión o la aplicación práctica? Bueno, podríamos decir de cierta manera que de los versículos del 13 al 19 es esa conclusión. Aquí el Señor Jesús está terminando su prédica en el monte. Y tal vez, como tú o como yo esta semana me sentí un poquito abrumado al recordar todo lo que el Señor nos ha enseñado en el Sermón del Monte. Es mucho, y son muchas cosas para malabarear al mismo tiempo. Y ¿sabes qué? No siempre no las cumplo al 100% todas. Entonces, cuando nosotros escuchamos al Rey Jesús decir todas estas cosas, tal vez tu corazón, como el mío, se llena así como de pesadez. Porque el Señor Jesús dijo algo en Mateo 5:48. Sean santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Nada más ese mandamiento, solo ese, es ya mucho. Así que, por eso yo les decía que yo creo que el Señor Jesús intenta en el Sermón del Monte hacer que nosotros veamos nuestra bondad por lo que es. Yo no sé si las personas al leer el Sermón del Monte todavía piensen que son buena gente. Yo no sé si en lo que llevamos del Sermón del Monte tú todavía pienses que eres tan buen cristiano como lo pensabas. Tal vez tú dices: no. Bueno, pero es que es precisamente por eso, por lo que el Señor Jesús empieza diciendo: pedid y se los dará, llamen y se les abran. Porque es difícil. Entonces el Señor Jesús, ¿qué te está diciendo? Ok, si es difícil, tal vez si es pesado para ti, tal vez tú no lo puedes hacer por tus méritos, pero es precisamente lo que he querido enseñarte todo este tiempo. Cuando nosotros estábamos aprendiendo acerca de la oración, aprendimos que debíamos de ser persistentes en ello, y ahora el Señor nos vuelve a decir: pues pide. ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta?
pídelo. Pídelo. Y mira, aquí nosotros vemos 3 verbos: pidan, llamen, busquen. Ajá. Y yo creo que el Señor Jesús nos está enseñando que debemos de orar por nuestra santidad de este modo. Fíjate que estos versículos respecto a la oración están muy conectados con nuestra vida de santidad y con cómo nosotros vivimos nuestro cristianismo. ¿Qué te hace falta? Pídelo, búscalo, llama. Y me encantan estos tres verbos porque, mira, el Señor nos enseña a perseverar en la oración con estos 3 versículos. A perseverar y a ser diligentes. No sé si tú entiendes lo que es ser diligente, pero ser diligente no nada más es hacer lo que tienes que hacer cuando tienes que hacerlo. Es persistir en ello, aunque a veces no te salga y aunque a veces no salga bien. El señor Spurgeon, para ilustrar la diligencia, dijo una vez que con perseverancia, con diligencia, el caracol llegó al arca. Para otros animales pudo haber sido más fácil. Los elefantes, no sé, un chita que iba a correr y avanzaba grandes distancias rapidísimo. Pero para el caracol, caerse, rodar, esforzarse. Pasó más tiempo haciéndolo tal vez, pero él con diligencia llegó al arca. Así que el Señor nos enseña a ser diligentes con estos 3 verbos. Mira, dice, pidan. Cuando tú estás a la mesa y tú pides que te pasen algo y no te escuchan, ¿qué haces? Otra vez. Y si no te escuchan, otra vez, ¿verdad? Y más fuerte, ¿verdad que sí? A veces hasta les das una palmadita. Oye, hey, aquí estoy, pásame una tortilla, ¿no? Entonces el Señor Jesús está diciendo, pues pídelo, sé perseverante en eso. Y si todavía no ve resultado, pídelo otra vez. Y si todavía no te... pídelo otra vez, pero pide. Y luego dice, busquen. Cuando tú estás buscando algo y no lo encuentras, ¿qué haces? Dices, ya ni modo, me compro otro, ¿no? Especialmente con tu teléfono o con tu cartera. Dices, pues ya ni modo. Ahí estás, busque, ¿cierto? Y el final dice, llamen. Cuando tú vas a una casa y tocas y no te abren rápido, ¿qué haces? Tocas otra vez. Y si no te abren, empiezas a gritar, ¿verdad? Es más, ponle que no haya nadie en la casa. Y si no hay nadie en la casa, ¿qué haces al día siguiente? Vuelves a ir. El Señor Jesús dice, ok, respecto a tu vida de santidad, con estas cosas que tú dices, híjole, me falta tanto, no puedo, batallo. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Pídelo, búscalo. ¿Qué es lo que crees que no tienes? ¿O qué crees que es lo que todavía no eres? ¿Qué es lo que le falta a tu carácter? Pídelo, búscalo. Y tal vez tú como yo, tal vez sientas así de repente la vergüenza de decir, pero ¿cómo voy a ir otra vez a pedir lo mismo? Con todo lo que yo sé, ya no debería de ser como soy. Yo debería de ser una persona diferente. Es más, yo debería de ser mucho más. El problema para nosotros los maestros y para los predicadores no es tanto saber, sino hacer lo que sabemos. Yo creo que Dios ha sido bueno conmigo en estos días y a veces pensando en lo que hablo con mis hijos, a veces les digo, mira, no me interesa que me des tantos regalos. Yo preferiría simplemente que hicieras lo que yo te di. Y yo puedo voltear a la Biblia y de repente escuchar a Dios decir, ¿de qué sirven sus sacrificios? ¿Y de qué me sirven sus festivales? Si ustedes me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Tal vez tú te sientas como yo y dices, pues ¿cómo voy otra vez? ¿Por qué otra vez esto? ¿Por qué todavía no avanzo? Bueno, pídelo. Fíjate cómo el Señor Jesús repite esto. Y yo no sé si lo repite para grabarlo en la cabeza. Mira, dice el 7, pidan y se les dará, buscan y hallarán, llamen y se les abrirá. Y luego dice el 8, porque todo el que pide recibe,
Sí, ya no lo habías dicho. Sí, pero es que se nos olvida. Y todo el que busca halla. Ya no lo habías dicho. Sí, pero es que también se te olvida. Y el que llama se le abre. Entonces, su mandamiento es un mandamiento que nos llena de esperanza. Pide y se te va a dar. Pide y se te va a dar. A todo el que pide se le da algo. Y todo el que llama se le abre. Y todo el que busca encuentra. Pídelo. El Señor Jesús nos llena de esperanza con esto, con esta promesa. ¿Qué te hace falta? Ve y pídelo respecto a tu vida cristiana. Ve y pídelo. Y luego todavía para darle más fuerza a su argumento, dice el versículo 11, porque si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se les pidan? En el pasaje paralelo de Lucas dice el Señor Jesús, ¿quién de sus hijos a ustedes que les pida un pan le va a dar una piedra? Ninguno. Y luego dice, o quién de ustedes, si su hijo le pide un pescado, le va a dar una serpiente. O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. ¿Verdad que no? Y me llama mucho esa la atención del pescado y de la víbora, porque tú vas a decir, pues la víbora también se puede comer, o sea, ¿cuál es el punto? Bueno, el punto es que en la ley de Moisés hay animales limpios y hay animales impuros. El pescado es un animal limpio, la serpiente no. Entonces, ¿quién de ustedes va a hacer tropezar a su hijo delante de Dios a propósito? ¿Quién va a hacerlo pecar adrede? Ninguno de nosotros. Y si nosotros, siendo malos, entendemos eso y podemos darle cosas buenas a nuestros hijos, pues ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que sí es bueno de verdad? ¿No? ¿Cuánto más? Porque yo quiero hacerte esta pregunta y quiero que lo pienses. Y quiero que la pienses con el ánimo de que tú también puedas crecer en tu vida de oración. ¿Por qué no le daría el Dios Santo a sus hijos lo que ellos le pidan para que puedan cumplir su voluntad? Si el Señor Jesús me ordena amar a mis enemigos y yo le pido algo para que pueda hacerlo, ¿por qué no me habría de dármelo? ¿Por qué no? Si el Señor Jesús me pide que sea manso y yo no puedo ser tan manso, ¿por qué no ir a Él y pedírselo? ¿Qué cosa haría que Él me dijera, no quiero que tú hagas esto que te pedí? Entonces, es ridículo, ¿verdad? Es ridículo pensar que Dios no nos dé algo que le pidamos para cumplir lo que Él nos pide hacer. Y ciertamente el Sermón del Monte es mucho. Y el Sermón del Monte nos deja ver cuán pobre es nuestro carácter y cuán pobre es la moralidad nuestra. Muy, muy pobre. Pero Él nos dice, pidan y reciben. Llamen y se les abre. Y si buscan, encuentran. Porque Dios es bueno. Y Él va a darte lo que necesitas para que tú puedas hacer lo que Él te ha ordenado hacer. ¡Qué bendición! Porque eso significa que ya no tienes que andar ahí tú sacando de tu fuerza de voluntad. Puedes confiar en el Señor, que es bueno. ¿Por qué no abres tu Biblia en Romanos 8:11? Esto no lo puse en mis notas, pero se lo aprendí a un pastor hace un tiempo y para mí ha sido de mucha bendición el poder pensarlo. Romanos 8:11. Híjole, como que mi Biblia anda nerviosa hoy y no los encuentra rápido. Mira, dice Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús,
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Es como si tú fueras con Dios y le dijeras: Señor, es que no puedo. Ya lo intenté, ya le hice, todavía no sé qué hacer. Y el Señor te dice: pues sí, ya sé que no puedes, por eso puse mi Espíritu en ti. El Espíritu que con su poder levantó a Jesús de los muertos es el mismo que vive en tu corazón, para que vivifique tu corazón, para que puedas obedecerme. Ya sé que no puedes, por eso puse mi Espíritu en ti, para que puedas, para que te ayude. Qué bendición tenemos nosotros, los que somos contados dentro de su gente, dentro de su pueblo. Tenemos una bendición grandiosa. Y termina el versículo 12 diciendo: así que. Así que es la conclusión práctica de todo lo que ya se dijo anteriormente. Así que, como ya aprendimos todas estas cosas, y ahora has aprendido que incluso lo que te falta en tu vida de santidad, puedes ir y pedirlo. Así que, siendo esto así, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto es una condensación perfecta de todo el Sermón del Monte. O sea, el Señor Jesús, en su sabiduría infinita, tomó lo que a nosotros nos llevó. ¿Cuántos meses llevamos haciendo esto del Sermón del Monte? ¿Quién sabe? Llevamos muchos. Todo que nosotros llevamos horas y horas pensando y estudiando y llevando, todo eso el Señor Jesús lo redujo a: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlo con ellos. Y ya. ¿Tienes un enemigo? Sí. ¿A ti te gusta que te amen? Sí. Ámalo. ¿Ves? Si yo amo a mi prójimo como me amo a mí mismo, no voy a andar odiándolo, no voy a adulterar, no le voy a robar a su mujer. Ajá. ¿Cierto? Todo el Sermón del Monte y todas las relaciones que podemos tener con las personas a nuestro alrededor se resumen en esto. Dice el Señor Jesús: esta es la ley y los profetas. Todo lo que Dios ha dicho respecto a cómo debes de vivir tu vida con los demás está condensado ahí. ¿Cómo le hizo el Señor Jesús para pensar en eso? No lo sé. Pero podemos ver su sabiduría infinita. Sin duda es una sabiduría que abruma. O sea, la vida cristiana te la condensó así, mira, en cuántas palabras, no sé, no las conté, pero 2 frasecitas tal vez. Y no nada más sintetiza toda la enseñanza maravillosa que nos da, sino que también nos muestra claramente la voluntad de Dios. Corrige todo el sistema corrupto que tenían los fariseos hasta ese entonces. Y no nada más eso, sino que evita que nosotros tengamos la necesidad de prescribir mandamientos para un montón, miles y miles de circunstancias que podríamos tener en nuestra vida a lo largo de los años que Dios nos da en la tierra. Todo eso te lo quita simplemente diciéndote: todo lo que tú quieras que las personas hagan contigo, hazlo con ellos. Híjole, es abrumador lo que el Señor Jesús hace aquí. Todo lo que se ha dicho, todo lo que hemos aprendido, se resume ahí. Ahí está toda la suma de la ley del Señor. Todas las cosas. Ahora mira, aquí está algo bien interesante que yo te animo a notar. Sí, la sabiduría del Señor, sí, su mente maravillosa, pero mira, dice: todas las cosas que querráis que los hombres hagan con ellos. No algunas que los hombres hagan con vosotros. No algunas cosas, no poquitas cosas, no la mayoría de las cosas, no casi todas las cosas. Dice: todas las cosas que tú quieras que los hombres hagan contigo, hazlas tú también con ellos. Esta es una idea singularmente cristiana,
O sea, esto no nació del mundo. De hecho, si tú estudias a los rabinos prominentes como el rabino Hillel, que lo estudiamos cuando hablamos acerca del divorcio, o lo mencionamos nada más, no lo estudiamos. El rabino Hillel, uno de los rabinos más prominentes de su tiempo, decía: lo que es odioso para ti, no se lo hagas a otros. Es un tipo de versículo 12, pero negativo, ¿ves? El Señor Jesús dice: lo que tú quieras que hagas, todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, hazlas tú también con ellas. Eso es positivo, ¿ves? Pero Hillel lo hacía como negativo. Él decía: lo que es odioso para ti, pues no se lo hagas a otros. Confucio, uno de los maestros de la filosofía más prominentes que tenemos en nuestra historia, dijo: lo que no quieres que te hagan, no se lo hagas a los demás. Y esto está súper interesante, porque esta idea de no hacer a los demás lo que a nosotros no nos gusta está tan arraigada en nosotros que es algo pues común, general. Hace unos días estábamos en el parque, fuimos al parque y estaban dos chicas platicando. Fui a comprar un agua porque hacía calor y estaban las dos chicas del puestecito platicando. Yo la verdad no les puse atención a nada, pero así una de las cositas que dijo la chica que nos estaba sirviendo el agua fue: bueno, yo no le hago eso a él porque no me gustaría que me lo hicieran a mí. Entonces, esta manera de pensar, de no hagas porque a lo mejor a ti también te lo hacen, no nada más es de maestros o filósofos así prominentes. Es algo que está súper arraigado en nosotros. Mucho. Pero esta práctica, esta idea de no hacer a los demás algo malo porque a lo mejor te lo hacen a ti también, pues ni modo de que te quejes, pues es una idea pues egoísta. Y ya. Piénsalo por un momento. Esta idea no está basada en el amor, como la del Señor Jesús. Está basada en que, como yo no quiero problemas, como yo no quiero que tú me hagas algo, pues yo no te lo hago. ¿Lo ves? Yo no quisiera que me traten mal, entonces, pues yo no trato mal a nadie para que nadie me trate mal a mí. Es un principio que nada más sirve para nosotros, nos protege a nosotros mismos. Y piénsalo, hay veces que las personas nos hacen enojar mucho. Y nosotros quisiéramos darles un bachón tal vez gritarles. Pero entonces tú también te acuerdas que también tienes cara. Y mejor no, ¿verdad? A veces los vecinos se portan mal, a veces las personas hacen ciertas cosas que nosotros no nos gustan, y a veces nos contenemos en responder, no tanto porque los amemos, sino porque queremos evitar problemas o queremos que ellos nos hagan algo después a nosotros. Esta idea del no hagas para que no te hagan es egoísta y no nace del amor y no es santa, porque lo único que haces es protegerte. ¿Y qué persona no hace eso? Hasta la persona más malvada del mundo, yo creo, podría pensar en hacer algo así. Para actuar así, tú no necesitas amor, porque que yo no quiero que tú me digas nada, entonces yo no te digo nada. No necesitas amor para eso. No necesitas al Espíritu Santo para hacer eso. Pero para el aspecto positivo, para esto que le enseñamos a los niños en la escuela como la regla de oro, el trata a los demás como a ti te gustaría, el haz por los hombres lo que a ti, lo que tú quieras que te hagan a ti. Para esto sí se requieren muchas cosas. Se requiere amor, se requiere paciencia, se requiere amabilidad, se requiere sacrificio. Y muchas de esas cosas, bueno, no muchas, todas esas cosas no son naturales en nuestro corazón. No lo son. Imagínate poner en tu corazón todo el bien que deseas para ti mismo y después vaciar eso en algo más.
Perdón, no en algo más, en alguien más. No es natural y no es normal. Incluso si yo dijera, híjole, yo tengo hambre, pero mi amigo también. Bueno, a mí ¿qué me gustaría? Me gustaría comerme un lonche completo. Entonces, ¿qué haces? ¿Se lo pasas? Todo lo que a ti te gustaría que los hombres hicieran contigo, todo lo que quieras que ellos hicieran contigo, hazlo por ellos. Y tú vas a decir, sí, eso se escucha bien en la teoría tal vez. Se escucha muy virtuoso en la teoría, pero ¿cómo le hago yo? ¿De dónde saco yo amor y gracia y paciencia y bondad y sacrificio para tratar a los demás así? Porque la verdad es que a veces no tengo mucho. Ok, ¿me dejas sugerirte dos cosas? La primera, pide y recibes. Busca y encontrarás. Llama y se te abrirá. Ora, pídeselo a Dios. Segunda cosa, recuerda el ejemplo del Señor Jesús, que incluso cuando las personas lo maldecían, no respondió con maldición, sino con bondad y con amor y con misericordia. Voltea a ver a la cruz y toma del ejemplo de Cristo, no nada más por las personas que lo crucificaron, sino incluso de lo que Él ha hecho contigo. Toma de la gracia que tú has recibido de Él y dásela a otros. Por eso yo creo que los que no son cristianos no tienen posibilidad y no tienen chance alguna de cumplir el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es solo para discípulos, solo para cristianos. Porque nosotros, aunque todo esto que hemos ahorita recapitulado nos parezca difícil, nosotros sí podemos hacerlo por dos razones. Una, porque Él ha cambiado nuestro corazón y nos ha dado una nueva naturaleza y una nueva mente y nuevos deseos. Ahora odiamos el pecado que antes amábamos. Pero también porque podemos pedir y Él nos da. Y cuando buscamos, Él nos lleva a encontrar, y cuando llamamos, Él nos abre y no nos echa fuera. Para terminar, nada más quiero comentarte lo que dijo John Stott, y ahora sí ya con esto acabé. John Stott dijo lo siguiente: si con actitud sensible nos ponemos en el lugar de la otra persona y deseamos para ella lo que desearíamos para nosotros mismos, nunca más seríamos duros, sino siempre amables. No seríamos ávaros, sino generosos. No seríamos ásperos, seríamos comprensivos. Nunca crueles, siempre bondadosos. ¿Verdad que sí? Yo quería que esta última parte del capítulo 7, antes de que nos metiéramos a la aplicación práctica del Señor Jesús, no fuera algo gravoso para ti, de que tú dijeras, ay, híjole, ahora también tengo que hacer esto otro, sino que fuera algo que te anime y algo que te aliente y algo que te llene de fuerza para buscar tu santidad y luchar por ella y orar y estar ahí, que algo que te empuje, que te lleve a pedir, a llamar, a buscar, con la esperanza de que encuentres. Y no porque tenemos así una esperanza vacía, sino porque tenemos la esperanza que el Señor Jesús nos ha dado. Pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá.